Hola a todos, bienvenidos a la clase 5 del módulo de Sociología Básica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los métodos de investigación empírica de la sociología. Ya nosotros en una de las clases anteriores mencionamos como una de las características importantes que tenía la sociología como disciplina la existencia de múltiples métodos de investigación empírica. Ya, unos que eran cientificistas y otros humanistas, del mismo modo como sucede con el caso de las perspectivas teóricas que nosotros vimos en la clase 4. ¿Ya? Por lo tanto, estamos nosotros profundizando más en una de esas características importantes que mencionamos en la clase 3 creo que fue. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy, el objetivo general, conocer los enfoques metodológicos cientificistas y humanistas a partir de los cuales la sociología lleva a cabo su trabajo en el ámbito de la investigación empírica. ¿Ya? Nosotros dijimos que la investigación empírica era la investigación que se realizaba en terreno, ¿ya? En la investigación que se hace de los hechos concretos que tienen que ver con los fenómenos sociales que son relevantes para la sociología. ¿Ya? Objetivo específico de esta clase: conocer las características generales del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de investigación empírica de la sociología. ¿Ya? Objetivo específico 2: conocer cuáles son y en qué consisten los principales métodos cuantitativos de investigación empírica. El objetivo específico 3: conocer cuáles son y en qué consisten los principales métodos cualitativos de investigación empírica de la sociología. El objetivo 4: ser capaz de valorar críticamente cada uno de estos métodos de investigación, ¿ya? Tanto cuantitativos como cualitativos, entendiendo que algunos van a tener ventaja y otros van a tener desventajas, ¿ya? Todos van a tener alguna ventaja y todos van a tener algunas desventajas, ¿ya? Esa es la idea, a eso nos referimos con valorar críticamente cada uno de los métodos de investigación. Y el objetivo específico 5: aplicar los conocimientos adquiridos en esta clase para eh, identificar el método de investigación apropiado para distintos problemas de estudio sociológico. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a hacer un trabajo relacionado con esto, ¿ya? Donde vamos a tener distintos problemas de estudio concretos, ¿ya? De tipo sociológico, y ustedes van a tener que saber identificar cuál es el método de investigación que más apropiado para abordar cada uno de esos problemas. Bueno, comencemos entonces. Lo primero, esta diferencia o esta distinción general que hay entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿ya? Es sumamente importante, porque son los dos enfoques generales de investigación empírica que hay en sociología, ¿ya? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿ya? Cuando hablamos de enfoque cualitativo y cuantitativo, nosotros lo tenemos que relacionar de inmediato con lo que son las dos grandes áreas de la sociología, o esta gran división que nosotros hemos hablado entre sociología cientificista y sociología humanista, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con que el enfoque cuantitativo está relacionado directamente con la sociología cientificista y el enfoque cualitativo está relacionado directamente con la sociología humanista. Es así de simple. No hay mucha más interpretación que hacer en este caso porque eso es bastante predominante, ¿ya? Entonces, veamos el enfoque cuantitativo, ¿ya? El enfoque de investigación empírica propio del sector cientificista, como dijimos, ¿ya? El enfoque cuantitativo es el enfoque de investigación empírica eh, que es propio del sector cientificista, que trata de buscar un conocimiento que sea objetivo, válido, etcétera, tal como vimos nosotros en una clase anterior, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea básica del enfoque cuantitativo? Se sustenta en una idea súper simple, ¿ya? Y es que es la idea de que todos los fenómenos sociales, independiente de cuál sea, pueden ser medidos de forma precisa y pueden ser expresados en términos de cantidades, ¿ya? Y estos fenómenos pueden ser la pobreza, pueden ser opiniones sobre algo, pueden ser los gustos que tiene la persona, todos los fenómenos sociales, ¿ya? El enfoque cuantitativo parte de la idea de que todos los fenómenos sociales que estudia la sociología se pueden medir de forma precisa. ¿A través de qué? De cuestionarios, de digamos, de escalas de actitud o de otro tipo de observación. Pueden ser de distintos tipos de instrumentos o de estrategias específicas, ¿ya? Pero pueden ser medidos de forma precisa, ¿ya? Y esa medición en forma precisa significa que es una medición similar a la que hacen las ciencias naturales, ¿ya?
Obviamente esa es solamente una aspiración, ya difícilmente en la sociología logra medir de forma precisa los fenómenos sociales, pero esa es la idea de la cual parte el enfoque cuantitativo, esa es su pretensión, eso es a lo que aspira a llegar y eso es lo que trata de hacer, ¿ya? ¿Y cuál es la otra parte de esta aspiración? Es que todos los fenómenos sociales se pueden expresar en términos de cantidades, es decir, que las opiniones se pueden expresar en términos de cantidades, en términos de que se puede decir, por ejemplo, que la opinión de una persona eh, es X veces más favorable o menos favorable que la opinión de otra persona, ¿ya? Es decir, se le puede poner, por ejemplo, un número a la opinión de las personas. Eh, Esa es la idea que tiene el enfoque cuantitativo. Obviamente que eso ha sido muy criticado y muy objetado de distintos sectores, ¿ya? Sobre todo desde la filosofía de la ciencia, que es la que se encarga de estudiar cuáles son los fundamentos del conocimiento, ¿ya? ¿Y cuál es la principal objeción que se hace? Es que se dice que hay fenómenos, determinados fenómenos que no son susceptibles de ser expresados en cantidades porque simplemente no tienen unidades de medida cuantitativas que sean naturales, ¿ya? Si uno se pone a pensar bien detenidamente, las opiniones en realidad no tienen por qué tener cantidades, la opinión es algo muy cualitativo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces difícilmente yo le voy a poder asignar un número a la opinión de una persona y a partir de ese número comparar las distintas opiniones que puedan tener las personas. Entonces difícilmente yo voy a poder decir que la opinión de una persona sobre el presidente actual del país, por ejemplo, es 60, de una escala de 0 a 100, y que la persona al lado tiene una opinión que tiene un puntaje de 40, ¿ya? Obviamente eso se hace en la sociología, así se miden las opiniones desde el enfoque cuantitativo. La objeción que existe respecto a eso es qué tan válido puede ser asignarle números o cantidades a las opiniones. Y esto también es válido para, esta crítica, esta objeción es válida para otro tipo de fenómenos que son similares, como las percepciones o las actitudes, ¿ya? Otros fenómenos como la pobreza, la delincuencia, todas esas cosas sí se pueden medir en términos de cantidades porque se pueden expresar en porcentaje o en ese tipo de cosas, ¿ya? En tasas de manifestación o cosas como esas, pero son fenómenos de otro tipo, ¿ya? No como las opiniones o las percepciones que tienen las personas, que son cosas más que tienen que ver con eh, atributos que son individuales, ¿ya? La pobreza es distinta, como le digo, la delincuencia. Yo puedo medir la tasa de pobreza que existe en un país. La tasa de delincuencia la puedo medir. Puedo medir cuánto varió la pobreza de un año a otro, ¿ya? Porque ahí cada individuo es un número y ese número en definitiva se puede expresar en un porcentaje, ¿ya? Pero esa es la crítica que se hace respecto de lo que estamos hablando, ¿ya? Lo que me interesa que ustedes entiendan es que, independiente de eso, el enfoque cuantitativo sí parte de esa idea, de que todos los fenómenos se pueden medir de manera precisa y se pueden expresar en cantidades, ¿ya? Entendiendo eso, eh, me quedo conforme, ya todo lo otro que yo le estoy hablando antes es solamente para que ustedes lo sepan, pero es algo demasiado complejo como para que yo espero como para esperar que lo entiendan a cabalidad o para que se lo vaya a preguntar en alguna prueba, ¿ya? Entonces, lo importante es lo que le acabo de decir, que entiendan que para el enfoque cuantitativo, todos los fenómenos sociales se pueden medir de forma precisa y se pueden expresar en términos de cantidad, ¿ya? Así de simple. Otra característica importante. El enfoque cuantitativo se orienta a la generación de un conocimiento que es objetivo, ¿ya? ¿Qué significa que sea objetivo? Que aspira a alcanzar una sola verdad, ¿ya? Entonces el enfoque cuantitativo cuando estudia algún fenómeno, algún problema, quiere obtener un conocimiento objetivo y es objetivo en el sentido de que sería verdadero para todos los casos, ¿ya? Obviamente que eso es la aspiración que tiene nuevamente, ¿ya? Que lo logre es otra cosa, ¿ya? Eso es un tema aparte, ¿ya? Y este conocimiento también se busca que sea generalizable, como sale aquí, ¿ya? No solamente objetivo, sino que también generalizable, es decir, que se puede considerar como válido para toda la población a la que representa el grupo estudiado, ¿ya? Los estudios en sociología cuantitativos se hacen sobre grupos, sobre muestras, como se le llama estadísticamente, ¿ya? Yo elijo una muestra de un grupo más grande, ¿ya? Que ese grupo pueden ser todos los habitantes de Viña del Mar, por ejemplo, eso puede ser una población estadística, ¿ya? A eso se le llama población, todos los habitantes de Viña del Mar,
de entre 10 y 40 años, por decirlo, ¿ya? Entonces esa va a ser mi población de estudio. Pero yo no puedo estudiar a todas las personas habitantes de Viña del Mar de 10 a 40 años, porque son muchas personas. No voy a tener el tiempo ni los recursos para hacer eso. Entonces lo que se hace en sociología es tomar una muestra de esa población, una muestra que se supone que es representativa, ¿ya? Y esa muestra, pues, supongamos que la población de todas las personas que tienen entre 10 y 40 años que viven en Viña del Mar, supongamos que son eh, 100.000 personas, por poner un número, ¿ya? Yo no puedo estudiar 100.000 personas, no puedo hacer una encuesta con 100.000 personas, yo como investigador solo, como sociólogo, o ni siquiera como un grupo de sociólogos, porque eso implica una cantidad de recursos que es enorme, que no tengo, de la cual no dispongo. Entonces lo que se hace es tomar una muestra. Yo tomo algunos individuos nomás que se supone que son representativos y aplico ciertas técnicas estadísticas que a mí me permiten asegurarme de que ese grupo que yo voy a obtener va a ser representativo, ¿ya? Entonces los resultados que yo obtengo de ese grupo, que pueden ser, supongamos, dijimos 100.000 personas la población completa, yo selecciono a 1.000 personas nomás, ¿ya? Solo a 1.000 personas y estudio a 1.000 personas. Se supone que los resultados o el conocimiento que yo obtenga de respecto de esas 1.000 personas sobre el problema que sea, eh, el enfoque cuantitativo pretende que ese conocimiento sea generalizable, que yo pueda decir que se aplica para toda la población que yo estudié, es decir, para los 100.000 habitantes de entre 10 y 40 años de Viña del Mar, independiente que yo no haya estudiado los 10.000, sino que solamente haya estudiado a 1.000 de esas personas, ¿ya? ¿Y qué me permite hacer esa generalización? Determinadas técnicas estadísticas que se usan en sociología, ¿ya? La más básica es elegir a las personas al azar. Cuando yo elijo a las personas al azar dentro de una población, se supone que los resultados que yo obtenga de ese grupo, eh, de esa parte de la población, de ese grupo, de esa muestra, yo lo voy a poder generalizar o lo voy a poder considerar como válido para todo el grupo estudiado, ¿ya? Eso es generalizar. Y también se espera que el conocimiento este sea imparcial en términos valorativos. ¿Qué quiere decir? El enfoque cuantitativo o quienes adhieren al enfoque cuantitativo no buscan involucrarse emocionalmente o personalmente con los problemas que están estudiando o con los grupos que están estudiando, ¿ya? Si yo voy a estudiar las opiniones que tienen, por ejemplo, personas que han sufrido algún tipo de vulneración social, por ejemplo, o algún tipo de exclusión social, los sociólogos que adhieren al enfoque cuantitativo estudian el fenómeno a la distancia, no se involucran con las personas ni con el sufrimiento de las personas. ¿Por qué? Porque eso tiene un propósito cientificista, que es no contaminarse, digamos, entre comillas, ya que se entienda bien, eh, emocionalmente, ¿ya? Porque si yo me involucro emocionalmente con el problema, ¿qué va a pasar? Probablemente no voy a poder tener el juicio objetivo, el juicio neutral que se supone que debo tener para poder dar cuenta fielmente de cómo se presenta un determinado problema, ¿ya? Por eso que el enfoque cuantitativo, al igual que la perspectiva cientificista de la sociología, buscan ser imparciales desde el punto de vista valorativo, es decir, neutral, ¿ya? No involucrarse emocionalmente con los problemas, independiente que de manera personal uno, cuando deja el rol de investigador, uno pueda sentirse afectado por el problema, pero mientras uno es investigador, desde el enfoque cuantitativo tiene que dejar las valoraciones, las emociones, etcétera, fuera, de lado. Eso es lo que dice el enfoque cuantitativo, ¿ya? Los propósitos investigativos del enfoque cuantitativo generalmente tienen que ver con todos estos términos que están aquí entre comillas, ¿ya? Cuando uno ve los objetivos de una investigación cuantitativa, en algún proyecto de investigación cuantitativa se va a encontrar con algunas de estas palabras, ¿ya? Determinar el nivel de delincuencia que existe en tal grupo de población. Ya, establecer cuál es la relación que existe entre la pobreza y la educación. ¿Ya? Identificar cuáles son los factores asociados a tal fenómeno. Correlacionar este fenómeno con este otro. Explicar por qué existe pobreza en determinado nivel en este país. ¿Ya? Esos son los propósitos investigativos del enfoque cuantitativo. ¿Ya? Tienen que saberse esas palabras porque son claves para cuando yo les pregunto, por ejemplo, cuál es el método más adecuado para un problema determinado. Tienen que partir por eso, ¿ya? Porque estos son, digamos, los verbos en infinitivo que se ocupan regularmente dentro del enfoque cuantitativo, ¿ya? Porque
cada uno de estos conceptos, determinar, establecer, tienen un sentido que es cientificista, ¿ya? Que tiene que ver con la precisión, con la formalidad, etcétera, ¿ya? Otra característica, el enfoque cuantitativo se emplea para abordar el estudio de realidad y problemas tanto macrosociales como microsociales, ¿ya? Es decir, se puede estudiar para fenómenos de gran escala como la pobreza, la delincuencia, pero también para problemas en realidades más pequeñas, ¿ya? Realidades que son microsociales, como se dice. El- Aunque lo más regular o lo más frecuente es que la sociología, se- se- el enfoque cuantitativo se ocupe sobre todo digamos, para problemas macrosociales, ¿ya? Pero también eso va a depender mucho del alcance de la investigación, ¿ya? Entonces por eso aquí vamos a considerar para efectos nuestros que el enfoque cuantitativo se ocupa para problemas o realidades macrosociales y microsociales en igual medida, ¿ya? Em, Enfoque cualitativo, veamos entonces. El enfoque cualitativo es como un espejo, ¿ya? Es como la parte, es como todo lo contrario a lo que propone el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces el enfoque cualitativo es el enfoque de investigación empírica propio del sector humanista de la sociología, ¿ya? Representa al sector humanista. El enfoque cuantitativo representa al sector cientificista. El enfoque cualitativo, por su parte, representa o es propio del sector humanista de la sociología, ¿ya? Por lo tanto, el enfoque cualitativo se interesa en el aspecto único de los fenómenos sociales, ¿ya? Centrándose en las cualidades o los atributos que son irrepetibles dentro de cada fenómeno. No le interesa mostrar la pobreza en términos de porcentaje, no le interesa mostrar qué porcentaje de pobres hay en una sociedad determinada, ¿ya? Le interesa saber cómo la gente vive la pobreza día a día, ¿ya? Eso es cualitativo. Las vivencias que tienen las personas, eh, cuáles son las interacciones que se desarrollan en los contextos de pobreza, cómo afecta eh, la pobreza a las personas desde el punto de vista interno, su subjetividad, digamos, sus percepciones sociales, etcétera. Eso es cualitativo, ¿ya? No expresar los fenómenos en términos de números, sino que ir a la profundidad de cada hecho, ¿ya? Por lo tanto, considerando esto, el enfoque cualitativo se orienta a la generación de un saber subjetivo, ¿ya? Que aspira a mostrar distintos puntos de vista, ¿ya? El enfoque cuantitativo era lo contrario, era un conocimiento, se enfocaba en un conocimiento objetivo, es decir, a tratar de alcanzar una única verdad. En el caso del enfoque cualitativo es todo lo contrario, ¿ya? Lo contrario a una verdad son distintas verdades o distintos puntos de vista. Entonces, el enfoque cualitativo trata de generar un saber subjetivo, es decir, mostrar distintos puntos de vista. No le interesa cuál es el punto de vista correcto, le interesa mostrar distintos puntos de vista porque todos los puntos de vista tienen la misma importancia. Eso es en definitiva lo que plantea el enfoque cualitativo. También ese saber se busca que sea no generalizable, no le interesa generalizar los resultados. Cuando se estudia un problema desde un enfoque cualitativo y se estudia dentro de un grupo particular, los resultados de esa investigación van a ser válidos solo para ese grupo, ¿ya? Si se estudia un problema, por ejemplo, dentro de un grupo de adultos mayores, en un club de adultos mayores, los resultados que se obtengan de esa investigación van a ser válidos para ese grupo de adultos mayores y no para todos los grupos de adultos mayores, ¿ya? Esa es como la diferencia con el enfoque cuantitativo, ¿no? En el enfoque cualitativo no se busca generalizar el conocimiento, se considera válido solamente para los grupos o los individuos particulares que yo estudié, ¿ya? Y también se espera que el conocimiento este que se genera a partir del enfoque cualitativo sea un conocimiento que dé cuenta de un compromiso con los problemas, de un compromiso activo con los problemas. Ya el investigador se compromete con el problema de un punto de vista valórico, desde un punto de vista personal, ¿ya? Eso no significa que eso lo incapacite, digamos, desde el enfoque cualitativo, sino que lo hace ser, lo hace ser un poco más comprensivo, más eh, se supone que lo hace alcanzar una comprensión más profunda del problema. Si el investigador cualitativo se compromete con el problema que está estudiando, se interesa de manera más profunda, se supone que lo llega a entender mejor. Es la lógica contraria a lo que pasa en el enfoque cuantitativo, que ese compromiso en el enfoque cuantitativo se considera como
una deformación, como algo que puede perjudicar el juicio neutral que uno debe tener. El enfoque cualitativo es todo lo contrario. Se considera que el compromiso que tiene el investigador con el compromiso personal, valórico, digamos, ideológico que pueda tener con un problema, eso le va a dar más herramientas para entender mejor el problema. Ya así se ve desde el enfoque cualitativo. Los propósitos investigativos del enfoque cualitativo, de cualquier investigación que esté dentro del enfoque cualitativo, siempre van a ser palabras un poco más, digamos, verbos un poco más amplios, por decirlo de alguna manera. Va a ser comprender, interpretar, dar cuenta, revelar. Ya no van a ser cosas tan formales como determinar, correlacionar, explicar, que era el caso del enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo van a ser cosas un poco más comprensivas, por decirlo de algún modo, ¿ya? Tal como sale en la primera palabra acá, comprender, ¿ya? Se supone que cuando uno comprende algo lo entiende de manera más profunda, más en detalle, ¿ya? Cuando uno interpreta algo también va como al fondo de las cosas, va al fondo de las cosas. Y dar cuenta, por ejemplo, dar cuenta tiene mucho que ver con esto de mostrar distintos puntos de vista, ¿ya? Mostrar distintos puntos de vista, dar cuenta, ¿ya? Entonces, esto también le va a servir de guía. Cuando ustedes vean en una investigación que dice comprender los significados que crean tales personas respecto a tal fenómeno, eso de inmediato es cualitativo. No hay ninguna forma de que eso pueda ser cuantitativo, ¿ya? Eso es de inmediato cualitativo, ¿ya? Y la última característica del enfoque cualitativo, se emplea para abordar el estudio de realidad de problemas, sobre todo microsociales, ¿ya? Salvo algunas excepciones, pero generalmente cuando se realiza una investigación bajo un enfoque cualitativo, en el 90% de los casos va a ser sobre problemas que son microsociales, que afectan a grupos pequeños, eh, em, a organizaciones, a organizaciones puntuales, digamos. Me refiero por organización a una escuela, a un hospital, etcétera, ¿ya? Pero eso en el 90% de los casos, ¿ya? Cuando se ocupa un enfoque cualitativo, generalmente es para problemas microsociales. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo, debido a las características que tiene, es muy difícil de aplicar a grandes problemas, ¿ya? Si yo quisiera estudiar, por ejemplo, la pobreza y quisiera tomar una muestra tal como se hace en el enfoque cuantitativo de 1000 personas, ¿ya? Yo no puedo hacer un estudio cualitativo a 1000 personas porque son muchas personas. Es demasiado, eso casi nunca se hace. Porque el enfoque cualitativo, tal como estamos hablando acá, se enfoca en profundidad los problemas. Entonces, si yo tengo que hacer una entrevista en profundidad a una persona, eso generalmente toma mucho tiempo, ¿ya? Para hacerlo bien toma varias sesiones, y esas sesiones pueden durar horas, ¿ya? Entonces, imagínense hacer eso con 1000 personas. No se terminaría nunca, no es factible. Por lo tanto, por eso el enfoque cualitativo se centra mucho en problemas que son sobre todo microsociales, ¿ya? Hay algunas excepciones cuando se aplican enfoques cualitativos que tienen que ver con métodos que son históricos, ya que lo vamos a ver en esta misma clase, ¿ya? Pero en la mayor parte de los casos es sobre todo problemas microsociales, por lo que le acabo de explicar, ¿ya? Veamos entonces lo que son los métodos cuantitativos, los principales, ¿ya? ¿Cuáles son los principales métodos cuantitativos? De la sociología, de la investigación empírica en sociología, obviamente, ¿ya? Yo elegí tres, ya hay otros que son, de estos tres pueden haber variedades, ¿ya? Pero estos son los principales, ya los más importantes. Ya, el primero se llama encuesta social, ¿ya? Ese es el nombre formal que tiene, encuesta social. Si ustedes revisan cualquier libro de metodología, de investigación, de método de investigación empírica en sociología, en todos los libros le aparece la encuesta social, ¿ya? Porque es el que más se usa, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la encuesta social? Sirve para recoger de manera directa, ¿ya? Información en grandes cantidades. Esa es su característica principal. Permite recoger información de manera directa. Yo como investigador, yo voy y recojo la información con mis propios medios. Y lo hago en grandes cantidades, ¿ya? 1000 personas, 2000 personas, etcétera, ¿ya? Por eso es cuantitativo, ¿ya? Permitiendo mostrar la distribución o cómo se manifiestan determinados fenómenos en una cierta población o en subconjuntos de ella. Ya nosotros dijimos que población aquí lo estamos considerando en un sentido estadístico, ¿ya? Una población va a ser un determinado grupo de personas
que tienen determinadas características que yo le voy a dar esas características generalmente, ¿ya? Como en el ejemplo que les di, todos los habitantes de Viña del Mar entre 10 y 40 años. Esa es una población eh, en términos de la encuesta social o en términos del enfoque cuantitativo, ¿ya? También yo podría decir que una población son todos los habitantes de Viña del Mar, eh, que estén viviendo en Viña del Mar hasta mayo del 2020, por decir, ¿ya? Ahí estoy definiendo una población, ¿ya? Y dentro de esa población van a haber subconjuntos de poblaciones, ¿ya? Van a estar por ejemplo, dentro de todos los habitantes de Viña del Mar, sin distinción de edad, esa es una población general. Y yo puedo obtener subconjuntos de esa población. Puedo decir eh, todos los adultos mayores que viven en Viña del Mar. Ese es un subconjunto de la población que yo acabo de definir. O todos los niños entre 10 y 15 años, ¿ya? O solamente los hombres, o solamente las mujeres. Esos son subconjuntos de una población, ¿ya? Entonces yo puedo obtener información de poblaciones completas, todos los habitantes de Viña del Mar, por ejemplo, como dijimos, o de subconjuntos de ellas, todos los habitantes hombres de Viña del Mar, o todos los habitantes mujeres de 15 a 30 años de Viña del Mar, ¿ya? Como yo quiera, eso lo voy a definir yo como investigador. No hay una receta para eso depende de la investigación que se esté haciendo, ¿ya? ¿Para qué sirve la encuesta social? ¿Ya? No sirve para todo, ¿ya? Sirve para algunas cosas nomás, pero lo que sucede es que esas cosas para las que sirve son problemas o fenómenos sociales que se estudian mucho en sociología, por eso es que la encuesta social se ocupa tanto, ¿ya? ¿Y para qué sirve entonces? Para realizar caracterizaciones sociales, económicas y demográficas sobre todo, ¿ya? Dentro de poblaciones determinadas. Caracterizaciones sociales, por ejemplo, el nivel educativo de un grupo de población. Económica, cuánto gana el jefe de hogar o la jefa de hogar en determinada población. Demográfica, las edades, el tema de si están casados o solteros, etcétera, ¿ya? El censo ocupa el método de la encuesta social, ¿ya? Porque hace caracterizaciones de este tipo, sociales, económicas, demográficas, ¿ya? Y en el caso del censo se hace a un nivel gigantesco, a nivel nacional, ¿ya? Entonces la encuesta social sirve para eso, para hacer ese tipo de caracterizaciones, para dar las características sociales de las personas, económicas, demográficas, etcétera. Pero también sirve para conocer estilos de vida, creencias, opiniones, actitudes, percepciones, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es la percepción que tienen las personas en la actualidad respecto del coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Y yo quiero hacerlo desde el punto de vista cuantitativo, desde el enfoque cuantitativo utilizando la encuesta social. La encuesta social se puede hacer de manera presencial o se puede hacer de manera remota también. Hay muchas encuestas que se hacen de forma telefónica, ¿ya? Yo podría seleccionar una muestra a nivel nacional de, por decir algo, 5.000 personas, como lo hacen muchas entidades que se dedican a investigar. Yo como investigador solo probablemente no pueda hacer eso, pero estos métodos no solamente son usados por investigadores individuales, sino que también por organizaciones que se dedican a investigar, por universidades, por centros de estudio, etcétera, ¿ya? Em, entonces yo podría querer estudiar las percepciones de las personas en Chile en la actualidad respecto al coronavirus, ¿ya? Y voy a hacer una encuesta telefónica y le voy a preguntar a las personas qué piensan de la cuarentena, si creen que esto va a durar mucho, va a durar poco, etcétera, ¿ya? Y y después cuando yo haga las 5.000 encuestas, digamos, voy a sacar los porcentajes de respuesta no de cada persona, de cada pregunta, digamos. Entonces, respecto de la pregunta de si creen que el coronavirus, el tema del coronavirus se va a terminar pronto o no tan pronto, yo voy a poder sacar una relación estadística de eso, voy a poder decir que el 40% de las personas cree que se va a terminar pronto, dentro del próximo mes, y el 50% cree que se va a terminar en 5 meses más, por decir algo, y el restante 10% no contestó, ¿ya? Eso, eso es lo que hace la encuesta social, y así se expresan los resultados de manera cuantitativa. Ya entonces cuando yo quiero saber creencias, opiniones, actitudes desde un punto de vista cuantitativo, es decir, expresarlo en términos de porcentaje generales dentro de una población determinada, ocupo la encuesta social, ¿ya? Y la encuesta social, como yo le dije al principio, es el método cuantitativo dominante dentro de la sociología cientificista, el que más se ocupa, ¿ya? Y se ocupa demasiado, ¿ya? Prácticamente
Yo diría que una estimación, probablemente el 80% de toda la investigación que se hace dentro del enfoque cuantitativo se hace a partir de la encuesta social, ¿ya? Em, Eso respecto de la encuesta social, ¿ya? Lo que ven usted acá en la tercera columna dice técnica e instrumentos asociados. Tiene que ver con las cosas más específicas que se ocupan para, ya sea para obtener la información o para analizar la información que deriva de la encuesta social, ¿ya? Y ahí nos encontramos con cosas como cuestionarios, ¿ya? Cuestionario se le llama instrumento de investigación porque es digamos, es el elemento concreto con el que yo voy y hago las preguntas, ¿ya? La escala de actitud también es un tipo específico de cuestionario, ¿ya? Obviamente la estadística se usa para analizar los resultados que yo obtengo a partir de un cuestionario o una escala de actitud, ¿ya? Por eso se consideran como técnicas o instrumentos asociados, ¿ya? Pero el método general se llama encuesta social, ¿ya? Y se llama encuesta social porque permite esto que sale en la primera viñeta, recoger mucha información en grandes cantidades, ¿ya? Veamos lo que es la experimentación. ¿Ya? Esto es un poco más difícil de entender, entonces vamos a tratar de dar las características generales nomás y que ustedes se queden con lo principal, ¿ya? Que se queden con lo que es más importante solamente, ¿ya? Porque aparte que la experimentación no se usa demasiado en sociología, ¿ya? Pero tengo que mostrársela para que sepan que existe y que se usa en algunos contextos, ¿ya? Entonces la experimentación, ¿qué es lo que permite? El análisis de posibles relaciones de causa-efecto, ya a partir de situaciones de medición controlada que posibilitan la manipulación de las variables. Ya eso suena un poco bastante difícil de entender, ¿ya? Lo primero que tienen que entender aquí, cuáles son las relaciones de causa-efecto, ¿ya? Las relaciones de causa-efecto es un modelo que se ocupa en la ciencia en general, sobre todo en la física, en la biología, en las ciencias naturales, como nosotros vimos en una de las primeras clases, en la clase 2 creo, cuando yo le hablé de las ciencias naturales. Ya, las ciencias naturales funcionan en base a un modelo que se llama modelo de causa-efecto, donde se asume que todas las cosas pasan porque tienen alguna causa, ¿ya? Entonces, la física, por ejemplo, dice eh, que los objetos caen, los objetos no se pueden mantener en el aire y caen todos porque hay una fuerza que los hace caer, y esa fuerza se llama fuerza gravitatoria, ¿ya? Entonces la fuerza gravitatoria sería la causa y el efecto sería que los objetos caigan, ¿ya? Digamos, un modelo de causa-efecto, ¿ya? Ahora, la experimentación se basa en ese modelo de causa-efecto, ¿ya? ¿Y opera de qué manera? Opera en base a algo que se llama grupo experimental, ¿ya? Y a ese grupo experimental se le expone a una variable, ¿ya? Y esa variable se le llama variable independiente o se le llama causa, según lo que hemos hablado, ¿ya? Ya le voy a dar un ejemplo concreto para que se pueda entender mejor, ¿ya? Lo que me interesa por ahora es que entiendan que la experimentación dentro de la sociología opera en base a un grupo experimental y un grupo de control. Siempre hay un grupo experimental y un grupo de control, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, un grupo de personas que se le va a llamar grupo experimental, que puede estar compuesta por 5 personas en una sala, ¿ya? Y en otra sala distinta yo voy a tener otro grupo de 5 personas al cual yo le voy a llamar grupo de control, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que lo que yo quiero verificar, si realmente pasa, ¿ya? En base a este modelo de causa-efecto, voy a aplicar la causa supuesta, es decir, aquella variable que yo creo que produce algún resultado, algún efecto, se lo voy a aplicar a un grupo y al otro no. Se lo voy a aplicar al grupo experimental, al que está en la sala A, por ejemplo. Y al grupo de personas que está en la sala B no le voy a aplicar esa variable, digamos, o ese estímulo, por decirlo de alguna manera. ¿Y para qué hago eso? ¿Para qué le aplico algo a un grupo y al otro no? Se hace con la lógica de observar los cambios, ¿ya? Para observar si los cambios digamos, en el grupo A se deben o no se deben al estímulo o a la variable que estoy introduciendo en ese grupo, ¿ya? Porque en el otro grupo, en el de control, yo no voy a aplicar esa variable. Entonces todo debería mantenerse más o menos igual, ¿ya? Si hay diferencia entre ambos grupos en cuanto a los resultados, yo voy a decir que
el estímulo o la variable independiente que yo introduje en el grupo experimental sí causa el fenómeno que yo quiero medir, ¿ya? Entonces, un ejemplo concreto de esto. Se han realizado muchos experimentos sociales que se llaman, yo creo que ustedes lo han escuchado alguna vez, ¿ya? Experimentos sociales, ¿ya? Estamos hablando de experimentación aquí en el contexto de la sociología, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que se hace? Se encierra en una sala, como lo dije, la sala a un grupo de personas, que pueden ser 5 personas, ¿ya? Y en un grupo, en la sala B, se encierra otras 5 personas. Y se trata de medir más o menos lo mismo. Pero en el grupo A, el grupo que está en la sala A, que es el grupo experimental, eh, se aplica esta, digamos, esta variable independiente o esta causa supuesta o este estímulo, ¿ya? Y en el otro no se aplica, ¿ya? Y por ejemplo, ¿qué se ha hecho muchas veces en estos experimentos sociales? En el grupo experimental lo que se hace es eh, poner a una o dos personas que no saben lo que se está haciendo, no saben que es un experimento social. Y se pone, dentro del grupo ese, del grupo A, también se coloca a otras personas eh, eh, que están, digamos, que están informadas y con instrucciones para hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces lo que se ha hecho mucho es ver cuál es el efecto del grupo dentro de las decisiones que puede tomar una persona, ¿ya? Para ver si las personas individualmente eh, eh, pueden verse más o menos afectadas por las decisiones que pueden tomar las otras personas de manera aditiva, digamos, ¿ya? Entonces algunos experimentos que se han hecho es, por ejemplo, mostrarle en un papel de 3 barras, ¿ya? 3 barras de distinta dimensión, ¿ya? Entonces se le muestra a una persona, se le muestra eso y le dicen cuál es la barra más alta, ¿ya? Las personas que saben, que están en conocimiento de lo que se está haciendo como parte del experimento, comienzan a dar respuestas erróneas, comienzan a decir que las barras que objetivamente tienen menos altura son las más grandes, ¿ya? Y el siguiente, que también sabe lo que dice lo mismo, y el siguiente también. Entonces cuando llegan al sujeto o a la persona que está en ese grupo experimental y no sabe el experimento que está haciendo, eh, se ve ante el problema de si contesta por lo que él cree y lo que es evidente, o si contesta por lo que han contestado eh, los demás integrantes del grupo, ¿ya? Y lo que pasa muchas veces es que la persona deja de lado incluso la racionalidad, la objetividad, y contesta erróneamente solamente para que su respuesta calce con la que eh, con la que han dado los otros, ¿ya? Eso es un experimento social. Entonces ahí se está viendo qué tanto puede afectar en las decisiones de una persona, las decisiones que toman un grupo de personas, ¿ya? Eso es un experimento social. Entonces, eso se realiza en la sala A, digamos, ¿ya? Eso se realiza en la sala A. Y en la sala B no se hace nada de eso, ¿ya? Entonces ahí se van a obtener probablemente respuestas que sí son correctas, porque no se está introduciendo este error, digamos, o este estímulo donde hay personas que contestan de manera errada a propósito para afectar las decisiones de otros, ¿ya? Entonces, resumiendo, en el grupo experimental yo sí aplico, digamos, el estímulo que yo quiero probar. Y en el grupo de control yo no aplico ese estímulo, no lo aplico, ¿ya? Esto es lo mismo que cuando yo a una persona le doy, ¿cómo se llama?, un medicamento para probar si funciona, y a la otra persona le doy un placebo, es decir, una pastilla que no tiene nada, que es azúcar, ¿no? ¿Ya? También lo hago para saber si el medicamento tiene un efecto real o tiene un efecto de placebo, como se dice, si es solamente un efecto mental, ¿ya? Aquí es la misma lógica, ¿ya? Por eso que se llama experimentación el método del cual estamos nosotros hablando, ¿ya? Cuando ustedes piensan en experimentos, ¿ya? Eh, Cuando piensan en experimentos, se imaginan de inmediato un laboratorio, probablemente, un laboratorio con tubos de ensayo, etcétera. Y precisamente eso es un experimento. Y acá el ejemplo que estamos dando nosotros también sigue la misma lógica. Lo que hace el científico en el laboratorio, digamos, es eh, quiere medir la reacción química que tiene un compuesto sobre otro. Entonces empieza a echar de a poquito en un tubo de ensayo. Le echa una cantidad determinada y mide el efecto y lo anota. Eh, Le echa un poquito más del elemento que quiere medir
y anota la reacción. Y va a llegar a un punto en que él va a obtener la reacción. Pues, entonces, lo que él hace es medir en qué punto va a obtener esa reacción, con cuántos ml del compuesto que él está probando se obtiene la reacción que él quería probar. ¿Ya? Eso se llama controlar la variable. ¿Ya? Eso se llama manipular la variable, como dice aquí. ¿Ya? A eso se refiere manipular, porque el estímulo o la variable independiente que yo quiero introducir para medir si hay un efecto o no, yo lo voy haciendo de manera controlada. Yo voy viendo cuánto voy agregando o quitando, ¿ya? En el ejemplo este que le di de las personas que iban dando la respuesta errónea respecto de algo que era evidente, como la altura de unas barras de dibujadas en un papel. Yo puedo ir modificando eso, ¿ya? Puedo pedirles primero que respondan correctamente todos, a los que saben qué se está haciendo en el experimento. Entonces los sujetos que no saben qué se está haciendo en el experimento no van a tener problemas, ¿ya? Y de ahí yo puedo ir modificando eso y le puedo ir diciendo ya, dos de ustedes contesten mal. Y después puedo decir, tres de ustedes contesten mal. ¿Ya? Eso significa manipular o controlar las variables. ¿Ya? Ya. Ve que esto es un poco complicado de entender. Entonces la idea es que lo repasen. Si no lo entendieron de inmediato, lo repasen. ¿Ya? Pero yo tampoco voy a poner demasiado énfasis en esto de la experimentación, ¿ya? Porque solamente me interesa que lo conozcan, ¿ya? Pero no lo voy a hacer preguntas en la prueba ni nada de eso que sea demasiado rebuscado, ¿ya? La experimentación dentro de la sociología se usa mucho para estudiar la interacción y el comportamiento en grupos sociales pequeños, como el ejemplo que le di. ¿Ya? No se puede estudiar la experimentación para analizar la pobreza, por ejemplo, en un país, eh, ni para estudiar la delincuencia, ni nada de eso. Tiene que usarse en grupos pequeños. Ya no se puede, porque necesito controlar las variables que voy a, digamos que voy a tener en mi estudio, ¿ya? Eh, Ahora, si bien se puede usar para eso, para estudiar la interacción y el comportamiento en grupos sociales pequeños, es muy difícil de usar con personas, porque tiene mucha implicancia ética, ¿ya? Eh, las personas se ven sometidas a un estrés enorme y en algunos experimentos que se han hecho no son muy amables, por decirlo de una manera. Han involucrado cosas que tienen que ver con castigo y cosas como esas. Entonces, hay una serie de problemáticas éticas que tienen que ver con el uso de la experimentación en el campo social. Entonces, como es difícil de usar y es difícil de aplicar, digamos, sin incurrir en cuestiones éticas, se usa muy poco en la sociología, ¿ya? Em, Sigamos. Análisis cuantitativo secundario. El tercer método cuantitativo de investigación empírica, ¿ya? Es muy parecido a la encuesta social, es muy parecido. La diferencia es que el análisis cuantitativo secundario, ¿ya? La palabra clave aquí es secundario, ¿ya? Esa es la palabra clave, para que ustedes entiendan en qué radica su diferencia con respecto a la encuesta social, ¿ya? El análisis cuantitativo secundario es un método que se ocupa para estudiar una diversidad enorme de fenómenos que no se pueden estudiar de manera directa, ¿ya? Que yo como investigador o que una entidad o una organización, un centro de estudio o una universidad no puede estudiarlo de manera directa. ¿Por qué? Porque son muchas veces fenómenos de muy grande escala, para los cuales no hay recursos, ¿ya? Eh, que tienen que ver a veces con fenómenos que se dan en un país completo, en un continente completo, en el mundo entero, ¿ya? Entonces ninguna universidad tiene recursos como para hacer estudios digamos, en un continente completo, ya son muy pocas las que podrían hacer eso, ¿ya? Un investigador solo, así como usted, como yo, tampoco, imposible estudiar la pobreza en un país completo, por ejemplo, de manera directa, es decir, utilizando cuestionarios que yo construí y que yo los voy aplicando hogar por hogar. Yo no podría hacer eso, ¿ya? Me refiero a que ningún investigador individual podría hacer eso. Ninguna universidad probablemente tampoco en un país de más de 15 millones de habitantes, ¿ya? Entonces hay una serie de problemas que no se pueden estudiar directamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se estudian? Se estudian de manera indirecta, ¿ya? O mejor dicho, se estudian a partir de los datos y la información cuantitativa, obviamente, que han generado otros investigadores u otras entidades como universidades, centros de estudio, ¿ya? Obviamente es datos e informaciones que han recopilado
otros muchos investigadores, pues, no solamente uno, otros muchos, ¿ya? Un investigador, pues, si yo quiero estudiar la pobreza a nivel latinoamericano, por ejemplo, voy a tomar la investigación que hizo alguien en alguna región en Argentina, otro que hizo alguna investigación en alguna ciudad en Brasil, etcétera. Así voy a ir tomando investigaciones de distintos lados, ¿ya? Y yo las voy, por decirlo de alguna manera, voy a unir toda esa información y yo le voy a dar un nuevo análisis y voy a sacar mis conclusiones a partir de toda esa distinta información que yo recopilé de distintas partes, ¿ya? Por eso se llama análisis cuantitativo secundario, porque yo tomo la información de una fuente secundaria, ¿ya? Una fuente secundaria es cualquier información que yo tome y que proviene de otro investigador, y ese investigador puede ser una persona, puede ser un centro de estudio, una universidad, etcétera, ¿ya? Entonces por eso se llama secundario, ¿ya? Por el contrario, el análisis, digamos, primario es el que hago yo directamente, es decir, cuando yo ocupo la encuesta social, ¿ya? Cuando yo ocupo la encuesta social estoy haciendo, digamos, un análisis cuantitativo que es primario, porque yo con mis propios medios fui y recogí la información, apliqué un cuestionario, etcétera, ¿ya? En el análisis cuantitativo secundario yo no tengo la posibilidad de hacer eso, entonces me baso en la información que han recogido otras personas, otras entidades, etcétera, y yo reúno toda esa información, que pueden ser bases de datos en Excel, pueden ser gráficos ya analizados, etcétera, y yo tomo esa información y le doy un nuevo sentido, según los objetivos que tenga yo en mi propia investigación, ¿ya? Entonces yo cuando hago eso estoy realizando un análisis cuantitativo secundario, ¿ya? Y tal como les dije al inicio, el análisis cuantitativo secundario es útil para el estudio de fenómenos macrosociales, ya grandes fenómenos como el empleo, la educación, la delincuencia, la pobreza, la globalización, etcétera, ¿ya? Dentro de grandes poblaciones, eso es lo importante, ¿ya? Una región, un país, un continente, generalmente, ¿ya? Em, Precisamente porque estudiar, por ejemplo, cómo se manifiesta el empleo de manera cuantitativa en una región completa o en un país completo, algo que yo no puedo hacer, ¿ya? Para lo cual necesito muchos recursos generalmente. Entonces, como yo no puedo hacerlo directamente, lo hago de manera indirecta, ¿ya? A partir de las investigaciones que han hecho otros, ¿ya? Yo reúno todas esas investigaciones, las analizo y obtengo conclusiones nuevas, ¿ya? Y obviamente para eso yo ocupo mucho lo que es la modelación estadística. O debería ocuparse mucho en realidad, en la sociología se ocupa poco, ¿ya? Pero se ocupa, entonces por eso la puse acá, ¿ya? Se ocupa mucho más la estadística, ¿ya? Y la estadística puede ser tan simple como hacer gráficos o hacer tablas con porcentajes, ¿ya? Así de simple. O pueden ser cosas más complejas como correlacionar variables, ¿ya? Que existen determinadas técnicas y software computacionales para hacer eso, ¿ya? Y obviamente lo mismo se ocupa también la experimentación. También todas las mediciones que yo voy haciendo las registro con números, digamos, ¿ya? Y después saco conclusiones que son numéricas, en porcentaje, etcétera, ¿ya? Entonces eso respecto de los métodos cuantitativos de investigación, encuesta social, experimentación y análisis cuantitativo secundario. Eh, Revisen, vuelvan a ver, digamos, a escuchar lo que no hayan entendido, ¿ya? Eh, pero espero que al menos en esta primera pasada, le haya quedado algunas ideas, las ideas principales claras por lo menos, ¿ya? Veamos lo que son los métodos cualitativos, ¿ya? Los que están dentro del enfoque cualitativo de investigación empírica en sociología. Ya aquí agregué uno más, aquí tenemos 4, ¿ya? Estos son, yo diría que tal vez un poco menos difícil de entender, ¿ya? Son un poquito menos difícil, ¿ya? Partamos por el que está primero acá, por la etnografía, ¿ya? Etnografía. Ya, la etnografía es, bueno, una palabra media rara, pero significa como descripción de cultura, ¿ya? Eso es como la etimología, descripción de cultura, ¿ya? Etno es como cultura, y grafía es descripción, ¿ya? Entonces la etnografía permite, como dice aquí, la descripción detallada de individuos y grupos en su contexto natural o cotidiano, ¿ya? Donde se desenvuelven cotidianamente o normalmente, ¿ya? Y esta descripción se realiza en base a la visión de los propios protagonistas, es decir, de los propios individuos, de las propias personas que conforman los grupos, ¿ya? Y en qué se pone énfasis, en qué es lo que se recalca, considerando que es un método cualitativo. Lo que han vivido las personas
lo que hacen, a eso se llaman prácticas, las cosas que hacen todos los días, en distintos ámbitos, los discursos, lo que piensan sobre algo, ¿ya? Y los significados subjetivos, es decir, qué significa para esas personas determinadas cosas, ¿ya? O determinados fenómenos. Y estas vivencias, prácticas, discursos y significados son creados colectivamente, ¿ya? Por medio de la interacción. Eso es lo importante, ¿ya? No son, digamos, ideas solamente meramente psicológicas, ¿ya? Sino que son significados, discursos que se crean, la interacción que tienen las personas dentro de estos grupos. Entonces, es fácil de entender lo que es la etnografía porque tiene que ver con descripción de individuos y grupos en su contexto natural y a través de la propia visión de los protagonistas. Obviamente aquí no hay nada de porcentaje ni nada de esas cosas. Aquí lo que interesa es lo que dicen las personas respecto del fenómeno que a mí me interesa estudiar, que pueden ser múltiples fenómenos, ¿ya? ¿Para qué sirve la etnografía? Es útil para el estudio de grupos de tamaño variable, ya pueden ser pequeños grupos o grupos de tamaño mediano, ¿ya? Tamaño mediano llamémosle 50 personas, 100 personas, incluso así se puede hacer el estudio etnográfico, que tienen alguna relevancia social o cultural, ¿ya? Y la relevancia va a depender de la relevancia que se le asigne, no va a ser una relevancia, digamos, objetiva, ¿ya? Si yo quiero hacer un estudio sobre qué piensan de su estancia digamos, en un hogar de retiro de adultos mayores, por ejemplo. Digamos, qué sienten o qué piensan respecto de eso los adultos mayores que vienen ahí? Ahí estoy utilizando la etnografía, ¿ya? Porque yo voy a hacer una descripción de digamos, de sus discursos, de los significados que crean los adultos mayores en este contexto, ¿ya? Y tal vez para la sociedad en general eso no tenga relevancia, ¿ya? Pero para mí como investigador o desde cierto punto de vista sí va a tener relevancia social y cultural, pues entonces la relevancia se la doy yo. Eh, la etnografía es como el símil cualitativo de la encuesta social, ¿ya? Si la encuesta social, que es el método cuantitativo más usado, eh, es el método principal del enfoque cuantitativo, la etnografía por su parte es el enfoque principal, o el método, perdón, el método principal dentro del enfoque cualitativo, ya el que más se usa, ya el que se usa de manera más extensa, ¿ya? ¿Qué técnicas, instrumentos, materiales se utilizan para los estudios etnográficos o en base a un método etnográfico? Observación participante. La observación participante es cuando una persona, un investigador, se introduce dentro de un grupo y vive con el grupo, digamos, durante un tiempo y hace una observación que es participante, como su nombre lo dice, participa de las actividades del grupo, se interioriza de lo que piensan, ya de las cosas que hacen día a día, y a partir de eso, a partir de ese involucramiento profundo, se supone que puede entender mejor el fenómeno. A eso se le llama observación participante. La entrevista en profundidad también se ocupa mucho, yo diría que mucho más que la observación participante. La entrevista en profundidad es cuando yo le hago, valga la redundancia, una entrevista a una persona, pero es una entrevista larga, que puede durar horas y puede realizarse en distintas sesiones distintas. Y yo quiero saber cualquier cosa, por ejemplo lo que estábamos hablando del hogar de retiro de adultos mayores. Yo quiero saber qué piensan, por ejemplo, los adultos mayores respecto a su estancia y cómo la viven día a día. Y yo le voy a hacer una entrevista a ellos donde ellos van a hablar, yo les voy a preguntar distintas cosas específicas y ellos se van a explayar en eso. A eso se le llama entrevista en profundidad. Y la historia de vida pareció una entrevista en profundidad, es cuando se le pide a una persona que cuente la historia de su vida, valga la redundancia. Entonces a partir de eso yo puedo entender mejor distintos aspectos de la vida de un grupo social a partir de la historia de vida de las personas, ¿ya? Eso a grandes rasgos lo que es la etnografía, ¿ya? Investigación, acción, participativa, ya un nombre también bastante compuesto, ya tiene tres cosas: investigación, acción, participación, ¿ya? Por eso de ahí deriva el nombre, porque tiene, digamos, una parte de investigación y otra, tiene una parte de investigación, tiene una parte de acción que tiene que ver con cambiar una realidad, ¿ya? Investigación obviamente es conocer una realidad, la acción tiene que ver con intervenir la realidad o cambiarla, y la parte de participación tiene que ver con que las personas a las cuales yo estoy estudiando se hacen partícipes de este proceso, ¿ya? Es algo muy extraño porque no es algo que se utiliza mucho, ni siquiera en el enfoque cualitativo, ¿ya? La mayor parte de los métodos cualitativos de investigación no hacen participar, digamos, a la persona que está siendo estudiada o los grupos que están siendo estudiados, no lo hace participar tan activamente de las conclusiones y cosas como esas, ¿ya?
Solamente este método, investigación-acción participativa, lo hace, ¿ya? Por eso también se ocupa harto. Y entonces la investigación-acción participativa permite abordar el mejoramiento de situaciones que afectan a grupos sociales determinados, ¿ya? ¿A través de qué? De un proceso de investigación que se sustenta en la participación activa de los propios sujetos investigados. Yo también puedo utilizar la investigación-acción participativa para estudiar a los adultos mayores del centro de retiro este que les hablé. Suponiendo que ellos tienen algún problema y yo los voy a estudiar para resolver ese problema. Tal vez tienen problemas de interacción entre ellos. O el personal del centro los trata mal, ¿ya? Entonces ahí yo voy a hacer un estudio más que para conocer, para tratar de modificar esa realidad, ¿ya? Entonces yo voy a hacer participar a los sujetos aquí que son relevantes, a los protagonistas, los voy a hacer participar para que ellos puedan aportar a buscar las soluciones para sus problemas, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Se logra muchas veces a través del autoconocimiento que se genera dentro del proceso investigativo, ¿ya? Yo hago un proceso investigativo tal que logro que las personas que están siendo estudiadas se vayan autoconociendo a sí mismos o vayan generando un conocimiento de sí mismo como grupo social, ¿ya? Se vayan dando cuenta de las cosas que están haciendo mal, de las cosas que están haciendo bien, y yo los guío para que ellos sean capaces de darse cuenta de eso, de generar un autoconocimiento. Y a partir de ese autoconocimiento se supone que ellos deberán ser capaces de proponer alguna estrategia para superar sus propias dificultades. Dar ideas por lo menos, ¿ya? Dar ideas de cómo ellos creen que podrían superar los problemas que tienen y respecto de los cuales se está haciendo la investigación. Esa es la lógica. Investigar para intervenir una realidad haciendo participar a los sujetos de investigación o a quienes yo estoy investigando, ¿ya? Esa es la lógica en general. Ya, la investigación-acción participativa es muy útil para el estudio e intervención de grupos que tienen algún problema, que tienen alguna característica negativa o alguna característica de exclusión, de discriminación, etcétera, o que tienen problemáticas de convivencia o de relaciones sociales dentro del mismo grupo, ¿ya? Problemas al interior de una familia, por ejemplo, al interior de digamos, de un hogar de ancianos puede ser, al interior de un grupo de trabajo en una empresa puede ser también, ¿ya? Hay distintos ámbitos en los cuales se puede aplicar esto. Lo importante es que la investigación-acción participativa se utiliza en contextos donde hay algún problema como los que le acabo de mencionar, ¿ya? ¿Qué técnica, instrumento o material asociado? Observación participante nuevamente, entrevista en profundidad, historia de vida, focus group. Y aquí introducimos algo distinto porque el focus group se ocupa mucho en este tipo de investigación. Los focus groups se desarrollan cuando uno junta a las personas en un círculo generalmente y lo hace que hablen entre ellos, que compartan puntos de vista, etcétera. Eso se le llama focus group. Y a partir de esa dinámica, digamos, se pueden obtener conclusiones y las personas se pueden conocer mejor individualmente y grupalmente, ¿ya? Sigamos. Estudio de casos, ¿ya? Otro método esencialmente cualitativo, ¿ya? Que se ocupa mucho dentro del enfoque cualitativo de investigación empírica en sociología, ¿ya? El estudio de casos es un poco distinto a los dos que vimos antes, ¿ya? Porque el estudio de casos es un poco más formal, ¿ya? No es tan subjetivo, es un poco más ordenado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y no se ocupa mucho o no se ocupa directamente con las personas, sino que se ocupa, tal como dice aquí, para estudiar organizaciones, grupos o realidades que son, digamos, impersonales, ¿ya? Y se trata de un análisis que es intensivo, ¿ya? Que es un análisis bien profundo, ¿ya? Bien profundo de una organización, de un grupo, etcétera. Integral, es decir, que considera la mayor parte de las dimensiones o de los aspectos que están involucrados dentro del grupo, de la organización o del problema que yo quiero estudiar. Y formal, ¿ya? Formal tiene que ver con el hecho de que hay más análisis que descripción, ¿ya? Eso significa formal, ¿ya? El estudio de caso está más destinado a generar conclusiones ordenadas, generalmente identificando aspectos del problema, ¿ya? La etnografía ni la investigación-acción participativa no es tan así, es un poco más libre. Se basa mucho más en descripciones que son narrativas, digamos, libres, ¿ya? Sin identificar tantos aspectos así de manera tan analítica, ¿ya? El estudio de casos sí es algo más formal, algo más analítico, ¿ya?
¿Y para qué se ocupa? Para evidenciar o mostrar el funcionamiento o la situación que hay en un grupo, en una organización o en un problema determinado en un momento dado, ¿ya? ¿Para qué se usa? Para examinar organizaciones educativas, por ejemplo, de la salud, empresariales, ¿ya? O también objetos de estudio que son impersonales como digamos, por ejemplo, puede ser los resultados de una política social implementada de salud, o etcétera, en un consultorio, por ejemplo. O un programa educativo que se implementó en un colegio público determinado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué se llama estudio de casos? Porque yo, valga la redundancia, voy a aludir al nombre obviamente, yo estoy estudiando un caso, ¿ya? Un caso en particular que está muy bien delimitado, que puede ser una organización, un grupo social o un problema en particular, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero determinar el funcionamiento de un hospital, ¿por qué? Porque hay muchas quejas en el consultorio o en un hospital, por ejemplo. Hay muchas quejas respecto de la atención de salud por parte em, de los usuarios, ¿ya? De los usuarios del consultorio. Hay muchas quejas respecto de la atención, que es mala, que es ineficiente, que se demora mucho, etcétera. Entonces, a mí me pueden encargar un estudio, ya como sociólogo, como trabajador social, de que trate de ver por qué pasa eso, ¿ya? Entonces ahí yo voy a hacer un estudio de caso, ¿ya? Y eso es predominantemente cualitativo porque yo me voy a centrar en los atributos, las cualidades del problema, en profundidad. No tanto en cosas cuantitativas, ¿ya? Vamos a ver que también se pueden usar, pero predominantemente cualitativo en el estudio de casos, ¿ya? Entonces probablemente yo vaya a hacer alguna entrevista a los usuarios, a los funcionarios para tratar de ver por qué se está dando ese problema en el consultorio, ¿ya? Eh, y también lo puedo hacer en empresas si yo quiero ver por qué las relaciones, digamos, por qué la empresa tiene tantos problemas de relaciones interpersonales o de clima laboral. Entonces yo voy a hacer un estudio de casos también, porque mi objeto de estudio ahí va a ser la empresa, no las personas, digamos. En el caso del consultorio, el objeto de estudio va a ser el consultorio, no las personas del consultorio, ¿ya? Directamente, obviamente que para saber lo que pasa en el consultorio, por qué la atención es de tan mala calidad, etcétera, yo voy a tener que obviamente sacar información de las personas, ¿ya? Pero mis conclusiones van a estar en función del consultorio como una unidad, ¿ya? Como un caso completo, ¿ya? Por eso se llama estudio de caso, ¿ya? Y también, como les dije, aparte de organización y grupos, yo puedo estudiar objetos de estudio que son impersonales, que no tienen que ver con personas, como por ejemplo la eficacia de un programa educativo que se implementó en un colegio determinado, un programa para disminuir el bullying, por ejemplo. Se implementó el programa y yo quiero ver si resultó o no, ¿ya? Ahí mi problema de estudio, mi objeto de estudio va a ser el programa educativo, no van a ser los estudiantes ni los profesores. Obviamente que yo voy a tener que recurrir a ellos para saber si el programa tuvo los resultados esperados. Voy a tener que ver si se disminuyeron las tasas de bullying, voy a preguntarle a los niños, etcétera. ¿Ya? Pero mis conclusiones en definitiva no van a estar enfocadas en los niños en particular, ¿ya? Sino que va a estar enfocada en el programa educativo en sí mismo. Si el programa educativo como una unidad tuvo los resultados que se esperaban o no, ¿ya? Y ahí yo voy a estar haciendo estudio de caso, ¿ya? Y para eso, para este método se ocupa mucho la entrevista y la observación estructurada, ¿ya? La observación estructurada es cuando yo voy con una pauta predefinida y comienzo a observar una realidad. No en términos cuantitativos, obviamente, ¿ya? Sino que descripciones, pero estructurada, ¿por qué? Porque está, como su nombre lo dice, muy bien formalizada, ¿ya? Yo voy de antemano sabiendo lo que voy a observar. Por eso es que el estudio de caso es un método de estudio muy formal, ¿ya? Pero sigue siendo cualitativo, ¿ya? Ahora, lo que le adelantaba hace un rato, el estudio de caso es un método predominantemente cualitativo. ¿Por qué? Porque se enfoca en, en el detalle de los hechos, en los atributos, en las cualidades, ¿ya? Sin embargo, esto no significa que a veces no se use con fines cientificistas, ¿ya? Porque muchas veces hay investigaciones que ocupan el método del estudio de caso, pero no son investigaciones cualitativas, son investigaciones cuantitativas. Pero ese es el menor de los casos, ¿ya? La mayor parte de las veces se ocupan con fines cientificistas, ¿ya? Digamos que, por ponerlo con números, el 90% de las investigaciones que se hacen con estudio de casos son cualitativas, ¿ya? Por eso que yo la considero como un método general de tipo cualitativo, ¿ya? Y por último, con esto ya vamos cerrando. Análisis historiográfico,
¿ya? Este vendría siendo como el símil del análisis cuantitativo secundario que nosotros vimos en la diapositiva anterior. Vendría siendo como el símil, digamos, el reflejo cualitativo, ¿ya? Ya, el análisis historiográfico viene de historia, obviamente, ¿ya? ¿Por qué no le puse análisis histórico y le puse historiográfico? Porque el análisis historiográfico se basa en lo que los historiadores han escrito sobre la historia, ¿ya? Eh, no son generalmente análisis históricos directos, porque eso lo hacen los historiadores. Ya los sociólogos hacen análisis historiográfico, ¿por qué? Porque esos análisis están basados en los libros de historia que se escriben, ¿ya? Que generalmente no son los libros que nosotros utilizamos en la escuela, son libros más especializados, digamos. ¿Ya? ¿Quiénes hacen análisis histórico? Así con ese nombre, análisis histórico, los historiadores hacen análisis histórico. Los sociólogos que hacen análisis historiográfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocupan libros de historia, ¿ya? Y los historiadores ocupan generalmente o de manera más predominante registro histórico, hacen estudios de documentos, etcétera. ¿Ya? Hay una diferencia conceptual. Entonces, para efectos nuestros, análisis historiográfico, ¿ya? Permite el estudio de la evolución o el desarrollo de fenómenos, grupos, instituciones y sociedades completas muchas veces, ¿ya? Empleando para ello los antecedentes historiográficos principalmente y los registros históricos generados respecto por otros investigadores o entidades. Lo mismo que en el caso del análisis cuantitativo secundario, la misma lógica, pero mientras en el análisis cuantitativo secundario yo utilizaba las investigaciones cuantitativas o los datos cuantitativos que generan otras entidades, en el caso del análisis historiográfico yo ocupo los antecedentes historiográficos o los registros históricos que han generado otros investigadores o otras entidades, ¿ya? Es decir, voy a ocupar los libros de historia, los artículos que hayan escrito los historiadores sobre algún hecho en particular, y también de manera secundaria o manera no tan predominante también puedo acceder a registros históricos yo mismo, ¿ya? Pero lo predominante es que yo ocupe el material historiográfico, papers que se han escrito sobre algún problema de la historia, libros de historia propiamente tal, ya de nivel más alto, de nivel más académico, ¿ya? Generalmente ese tipo de cosas, y a partir de eso yo hago una reconstrucción de cómo ha ido evolucionando algún fenómeno o alguna institución, ¿ya? Entonces yo puedo estudiar, por ejemplo, cómo se dio el auge del cristianismo, ¿ya? En el mundo. Entonces como yo no estoy hablando de un fenómeno del pasado, yo no puedo acceder directamente a él. Para estudiarlo sociológicamente, entonces voy a tener que recurrir al análisis historiográfico. Entonces voy a empezar a revisar lo que sale en los libros de historia, ¿ya? Y yo obviamente no voy a repetir lo que sale en los libros de historia, sino que yo voy a basarme en lo que dicen los libros de historia, los papers, los artículos académicos que se han escrito, y yo voy a empezar a interpretar y a darle un nuevo sentido. Y voy a empezar a reconstruir desde mi perspectiva sociológica, obviamente, el fenómeno que a mí me interesa, que en este caso el ejemplo es el cristianismo. ¿Cómo nació el cristianismo? ¿Cómo fue evolucionando a través del tiempo hasta llegar a la institución que tenemos hoy en día? Que es una institución que está conformada por un cisma o una división entre el catolicismo apostólico romano y todas las iglesias que son protestantes, digamos, donde está el evangélico, el testigo de Jehová, etcétera, ¿ya? Entonces, no perder de vista que aunque se llame análisis historiográfico, estamos hablando de un método que es sociológico, ¿ya? Porque se hace desde una perspectiva sociológica, ¿ya? No es una mera descripción de los hechos como lo hacen los historiadores, ¿ya? No es eso, ¿ya? Es digamos, es una reconstrucción digamos, de la evolución o el cambio que tenía un fenómeno determinado desde una perspectiva sociológica, poniendo el énfasis en las relaciones sociales, en el conflicto social que puede existir, ese tipo de cosas que los historiadores muchas veces no consideran, ¿ya? Entonces eso, no confundir el análisis historiográfico con el análisis que hacen los historiadores propiamente tal. Este análisis historiográfico lo hacen los sociólogos y obviamente también lo pueden hacer ustedes como trabajadores sociales, ¿ya? ¿Para qué sirve el análisis historiográfico? Para el análisis de fenómenos cuya importancia está dada por su dimensión temporal. ¿Cuál es la dimensión temporal de un fenómeno? La dimensión temporal es cuando a mí lo que me importa es cómo se ha dado el fenómeno a través del tiempo. Eso es la dimensión temporal de un fenómeno. Y eso es lo más importante. En el tema del cristianismo, por ejemplo, yo quiero saber cómo nació y cómo se desarrolló el cristianismo en el mundo, ¿ya? Ahí lo importante, aparte del cristianismo propiamente tal, es cómo el cristianismo se desarrolló a través del tiempo, ¿ya?
Y eso va a ser a través de los últimos perdón, de los 2000 últimos años. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Eh, entonces ahí lo relevante del fenómeno este es su cambio, su transformación o su desarrollo durante los 2000 años que ha existido el cristianismo, ¿ya? Por eso que su importancia está dada por su dimensión temporal. Entonces, cada vez que ustedes se encuentran con un problema sociológico, donde lo importante sea cómo se da ese fenómeno dentro de un periodo de tiempo que generalmente es largo, ¿ya? Que no son 5 años, ¿ya? Generalmente son 20, 30, 50, 100, 1000 años, etcétera. Cuando eso sea lo relevante del problema, ahí claramente eso yo lo tengo que estudiar a través de un análisis historiográfico, ¿ya? Y nuevamente, al igual que en el caso al igual que lo que sucede en el estudio de casos, el análisis historiográfico es un método predominantemente cualitativo. ¿Por qué? Porque el análisis historiográfico, como dijimos, se basa en el material historiográfico que se ha generado, que es lo que hacen los historiadores. Yo tomo los libros de historia, los artículos, etcétera, y a partir de eso yo genero mi análisis sociológico, ¿ya? Pero obviamente la mayor parte de lo que sale en los libros de historia, la mayor parte, no todo, pero la mayor parte es cualitativo, son descripciones de fechas, de eventos, ¿ya? Y es muy poco lo que sale de cantidad y porcentaje y cosas así. Ya las descripciones históricas son eminentemente cualitativas, ¿ya? Por lo tanto, el análisis historiográfico como método sociológico va a ser, por razones obvias, también predominantemente cualitativo. Eso no significa que a veces se ocupe el análisis historiográfico con fines cientificistas también. Es decir, hay muchos sociólogos que desde el enfoque cuantitativo toman el análisis historiográfico y le dan una visión que es cuantitativa, ¿ya? Pero eso es en la en la menor parte de los casos, ¿ya? El 90% de los análisis historiográficos que se hacen en sociología son cualitativos, ¿ya? Y el restante 10% probablemente se hará con un fin que es cientificista o cuantitativo, ¿ya? Como es predominantemente cualitativo, lo he puesto acá como parte de los métodos cualitativos de investigación empírica en sociología, ¿ya? Y obviamente, como les he dicho, el método del análisis historiográfico se basa mucho, predominantemente, en el material historiográfico, en las descripciones históricas que han hecho los historiadores, obviamente, que nosotros encontramos en los libros de historia, en los artículos sobre historia que se pueden encontrar en las revistas académicas, etcétera. Y en un segundo nivel, digamos, están los registros históricos propiamente tal. Ya los registros históricos pueden ser documentos que se guardan en las bibliotecas, por ejemplo, que fueron escritos por personajes importantes. Eso es un registro histórico, ya que a mí me da luces sobre respecto de cómo transcurrió un fenómeno o qué es lo que sucedió. Ya los sociólogos también pueden recurrir directamente al registro histórico, pero no lo hacen generalmente, lo hacen muy poco. Se basan mucho más en el material que han desarrollado los historiadores, ¿ya? El material historiográfico, ¿ya? Eso, eso respecto de la clase de hoy. Eh, Creo que ha sido que puede ser una clase un poquito difícil también, al igual que la clase 4, pero no es imposible de entender. Ya es todo lo que hemos visto en la clase 4 y en esta clase 5 son generalidades sobre todas estas cosas. ¿Ya? Eh, la, eh, la- la clave en esto está que ustedes repasen, ¿va? Que ustedes repasen, para eso está el video. Esa es la lógica del video, para eso así lo pensé yo, ¿ya? Entendiendo que es materia difícil y que no tenemos clases presenciales, darle la oportunidad de que ustedes tengan un material que puedan consultar cuantas veces quieran, ¿ya? Y la única manera en que ustedes puedan ir interiorizando los conceptos y las cosas que estamos hablando es que repasen. Y repasen de manera focalizada, focalícense en las cosas que más les cuesta. No vean 10 veces seguía el video de la clase, porque va a ser el mismo procedimiento, ¿ya? Va a ser que traten de interiorizar todo de una vez, ¿ya? Focalícense en cosas que no entendieron, o sea, en muchas cosas que no entendieron, vayan por partes. Voy a ir primero por esto, voy a ver el video 2 o 3 veces hasta que a mí me quede más o menos claro. De ahí voy a pasar a la otra cosa que yo no entiendo, ¿ya? Y tomen apunte, es importante porque yo les señalo muchas cosas, las repito cuando estoy hablando y,
pero no necesariamente a ustedes les va a quedar de inmediato. Entonces tomen apuntes, es sumamente importante que tomen apuntes porque no todo lo que yo digo, obviamente, está escrito acá. Acá está escrito lo principal. En la explicación que yo les voy dando, les doy ejemplos, les doy claves de las cosas para poder entenderlas. Entonces, es importante que esas cosas ustedes la apunten, la tengan por escrito, por su cuenta, ¿ya? Esas son las recomendaciones en general. Lo dejo invitado para la clase que viene, donde vamos a hablar sobre la importancia de la sociología para el trabajo social. Y después de esa clase ya vamos a empezar a hablar de temas más relacionados con el mundo social, ¿ya? Así que lo dejo invitado para la próxima clase.